En este video revisaremos la fórmula del ángulo entre dos rectas. Hemos visto que la pendiente de una recta permite establecer varios detalles importantes. Por ejemplo, la pendiente de una recta permite establecer las posiciones relativas entre ellas, si es que son paralelas o si es que son perpendiculares. En general, la pendiente de una recta también puede establecer, en este caso, la pendiente de dos rectas conocidas puede establecer el ángulo entre dichas rectas cuando éstas se intersectan. Veamos, sean las rectas no verticales L1 y L2, aquí mostradas en la gráfica, dependientes M1 y M2 respectivamente. Si alfa es el ángulo positivo, es decir, generado en sentido antihorario, entre las rectas L1 y L2, más precisamente desde L1 hacia L2, entonces se cumple que la tangente de alfa, la tangente del ángulo entre L1 y L2, se calcula con esta pauta. En el numerador, M2 menos M1, es decir, la diferencia de las pendientes entre 1 más el producto de las pendientes, 1 más M1 por M2. Esta formulita nos permite calcular, bueno, en principio la tangente del ángulo, pero a partir de ello, a partir de conocer la tangente del ángulo entre dos rectas, uno puede conocer el valor del ángulo. Entendamos un poquito más esta formulita. Sobre todo, jóvenes, el hecho de que eh, hay un sentido al momento de observar el ángulo entre dichas rectas. Recuerden que en la geometría analítica los ángulos tienen un sentido, que por defecto es el sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Por eso es que en este caso se habla del angulito alfa que va desde L1, notar, hacia L2, sentido antihorario. Y eso mismo es importante al momento de plantear la fórmula, ¿ok? Porque la formulita es pendiente de la recta 2, si lo puedes identificar, menos pendiente de la recta 1. Entonces alguien podría preguntarse, profesor, ¿cómo puedo saber cuál es el orden en la resta? Porque si cambio el orden, si coloco pendiente de la recta 1 menos pendiente de la recta 2, voy a encontrar un valor distinto. En efecto, en esta formulita es importante el orden. Y para ello, guíate de lo siguiente. Si es que el ángulo tiene un sentido, y en este caso, desde L1 hacia L2, podríamos decir que L2 es el lado final del angulito. Repito, si es que alfa tiene un sentido antihorario, va desde L1 hacia L2, por lo que L2 podría verse como el lado final. Si quieres, L1 podría verse como el lado inicial de nuestro ángulo. Y al momento de plantear la fórmula, podemos leerla así. Pendiente del lado final, es decir, pendiente de la recta 2, está M sub 2, menos pendiente del lado inicial, en el denominador 1 más el producto de las pendientes. En la multiplicación no importa el orden, ahí sí tú puedes colocar según lo escribas, ¿no? Lo importante es que en el numerador siempre será pendiente del lado final, pendiente de la recta donde termina el angulito, menos pendiente del lado inicial. De esa manera, calcularemos la tangente del ángulo entre dos rectas y obviamente a partir de la tangente el ángulo entre dos rectas. Veamos un ejemplo de aplicación, uno bastante clásico, por cierto. Las líneas notables son muy frecuentes, muy recurrentes en los problemas de geometría analítica. Medianas, alturas y ahora la bisectriz. Veamos, por ejemplo, cómo hallar la bisectriz del ángulo formado por dos rectas. Dice el ejemplito, halla la pendiente de la recta bisectriz del ángulo agudo formado por las rectas L1, cuyas pendientes son para la recta L1 un tercio y para la recta L2 3. ¿Ok? Aquí ya hemos esquematizado nuestra situación. Las rectas L1 y L2 están indicadas aquí en rojo. Recuerden que la bisectriz es bueno, en este caso, aquella recta que divide el ángulo en dos de la misma medida. Entonces, todo este angulito, vamos a indicarlo inicialmente, ¿no? Todo este angulito entre, ahí está, entre L1 y L2, al trazar la bisectriz de verde, va a quedar dividido en dos de la misma medida. Desde que no se conoce dicha medida, vamos a indicar teta a cada uno de estos
angulitos así determinados por la bisectriz. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo podemos hallar la pendiente de la recta de verde, de la recta bisectriz? Aquí está indicado. Bueno, muy concreto. Vamos a utilizar la fórmula anterior, la fórmula de ángulo entre dos rectas, de dos maneras. Primero vamos a considerar el angulito teta, que aquí está indicado con un hito, es decir, el ángulo que va desde la recta L1 hacia la recta L. Repito, concentrémonos en el ángulo teta, que va desde la recta L1 hasta la recta L. Recuerden que se conoce la pendiente de la recta 1, por lo que podríamos decir la tangente de teta, de este angulito teta, es pendiente del lado final. Estamos tomando a la recta bisectriz como el lado final, sería pendiente de la bisectriz M, menos pendiente de la recta donde comienza el angulito, la recta 1. Pendiente de la recta 1 es 1/3, entre 1 más el producto de pendientes. Esto lo reducimos un poquito, operamos y nos quedaría que la tangente de teta calculada con la recta L1 y la recta L tiene esta forma, 3m menos 1 entre 3 más c. Recuerda que m es la pendiente de la recta bisectriz que queremos hallar. Ahora calcularemos la misma tangente de teta, pero para el otro angulito que determinó la bisectriz, para este que yo lo he referenciado como 2. ¿Está bien? Este angulito teta, es decir, el que va desde L hacia L2. Profe, ¿y eso cómo cambia la cosa? Hasta en ese escenario, el lado final es L2. Y al momento de plantear la formulita para este angulito sería tangente de teta, tangente del ángulo entre dos rectas, es pendiente del lado final, pendiente de la recta 2, dato del problema 3, menos pendiente del lado inicial. Este angulito comienza en la bisectriz de pendiente entre 1 más el producto de pendientes. Finalmente, notemos que hemos calculado la tangente del angulito teta de dos maneras, ¿no? Utilizando, jóvenes, el hecho de la bisectriz. Desde que se refiere al mismo angulito teta, la tangente tendrá que ser la misma, por lo que será cuestión simplemente de igualar este primer resultado con este segundo. Ello nos va a llevar a una ecuación de segundo grado, de donde vamos a encontrar finalmente el valor de la pendiente que estamos buscando. En particular, aquí nos quedamos con la pendiente igual a 1 por una cuestión de orientación en la gráfica. Recuerda que cuando la pendiente es positiva, las rectas tienen esta tendencia, ¿no? Si quieres, creciente. Por el contrario, cuando las rectas son negativas, cuando las pendientes son negativas, las rectas tienen esta tendencia decreciente. Solamente por esa razón nos quedamos con el valor positivo de la pendiente. Recuerden entonces la formulita que permite calcular la tangente del ángulo entre dos rectas y sobre todo cómo es que ella se aplica.